Ya que buenas profesora y compañeros todos. Hoy voy a exponer los principales problemas medioambientales. Número 1. Contaminación ambiental. La contaminación es el ingreso de sustancias nocivas en un entorno determinado y que afectan a su equilibrio y lo convierte en un ambiente inseguro. Las causas de la contaminación ambiental dependen de varios agentes y varían según el ecosistema al que afecte. Se le denomina contaminación ambiental a la presencia de componentes nocivos, ya sean químicos, físicos o biológicos, en el medio ambiente, entorno natural y artificial, que supongan un perjuicio para los seres vivos que lo habitan, incluyendo a los seres humanos. La contaminación ambiental, originada principalmente por causas derivadas de la actividad humana, como la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero o la explotación desmedida de los recursos naturales. Cuando hablamos de entorno, nos referimos tanto a un ecosistema como a un medio físico o a un ser vivo. Cuando el agente contaminante se encuentra en concentraciones elevadas y repercute de manera negativa sobre esos entornos, se produce una contaminación del espacio natural, provocando consecuencias perjudiciales sobre él. La lluvia ácida. La lluvia ácida es conocida como la consecuencia de la acidificación de arroyos y lagos que afectan a las plantas y a los animales que hacen vida en el ecosistema. Este proceso también afecta el crecimiento alto de los árboles y daña los exteriores de los edificios, pues todos sus materiales se descomponen. Se llama así cuando la humedad del aire se combina con óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre o trióxido de azufre, emitidos por fábricas centrales eléctricas, las calderas de calefacción y vehículos que queman con carbón o productos derivados del petróleo que contengan azufre. En interacción con el agua de la lluvia, estos gases forman ácido nítrico, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. Finalmente, estas sustancias químicas caen a la tierra acompañando a las precipitaciones, lo que constituye la lluvia ácida. Destruye plantas, cosechas y jardines, entre otros. Los contaminantes atmosféricos primarios que dan origen a la lluvia ácida pueden recorrer grandes distancias, ya que son trasladados por el viento a cientos o miles de kilómetros antes de precipitar en forma de rocío, lluvia, llovizna, granizo, nieve, nieblina o neblina. Cuando la precipitación se produce, puede provocar deterioro en el ambiente. Número 3. El COVID-19. Hasta el 2020, los incrementos de la cantidad de gases de efecto invernadero producido desde el principio de la era de la industrialización han causado un aumento de la media de las temperaturas globales en la Tierra, resultando en consecuencia como el fundimiento de glaciares y la subida del nivel del mar de varias formas. La actividad humana ha causado degradación medioambiental y un impacto antropogénico. Con anterioridad a la pandemia por COVID-19, las medidas que se esperaba que fueron recomendadas a las autoridades sanitarias en caso de pandemia incluían cuarentenas y distancia social, ya que esta enfermedad puede ser transmitida a través del aire. La disrupción global causada por la pandemia de enfermedad por coronavirus 2019 hasta el 2020 ha causado numerosos efectos en el medio ambiente y el clima. Debido al cese de la actividad, se ha confirmado una importante disminución de dióxido de nitrógeno, una de las principales sustancias emitidas por el transporte y la industria. La severa disminución de la movilidad ha hecho que muchas regiones hayan experimentado una reducción
en la contaminación del aire. En China, el confinamiento y otras medidas resultaron en una reducción de las emisiones de partículas, que podrían haber evitado al menos 700.000 fallecimientos en 2 meses, así como una bajada de un 25% de las emisiones de dióxido de carbono. Número 4. El efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso en el que la radiación térmica emitida por la superficie planetaria es absorbida por los gases de efecto invernadero atmosféricos y es irradiada en todas las direcciones. Como parte de esta radiación es devuelta hacia la superficie terrestre y la atmósfera inferior. Ello resulta en un incremento de la temperatura superficial media respecto a lo que habría en ausencia de los efectos invernaderos. Como aquí se puede ver cómo es el efecto invernadero. Y aquí se puede contemplar cómo se produce. Primero, la radiación solar pasa a la atmósfera, que es aquí. 2. Una parte se queda en la Tierra y la otra se refleja al espacio. Es como un rebote solar que se refleja hacia el espacio. La mayor parte de la energía se queda en la Tierra y produce su calentamiento o efecto invernadero. Número 5. Extinción de especies. Una especie se extingue cuando su último ejemplar muere. Por lo tanto, la extinción se convierte en una certeza cuando no hay ningún integrante capaz de reproducirse y dar lugar a una nueva generación. También en especie se puede volver extinta funcionalmente cuando solo sobrevive una reducidísima cantidad de miembros que son incapaces de reproducirse debido a los problemas de salud, edad, distancia geográfica, debido a un muy gran rango de distribución. Un aspecto importante de la extinción en la actualidad son los intentos del ser humano de preservar a las especies que corren en peligro de extinguirse, lo que se refleja en la creación del estado de conservación. Extinto en estado silvestre. A las especies listadas bajo este estatus de la lista roja, elaborado por la UICN, no se les reconoce especímenes vivos en estado salvaje natural, y los únicos ejemplares existentes son mantenidos en zoológicos u otros ambientes artificiales. Algunas de estas especies están extintas funcionalmente, debido a que ya no forman parte de su hábitat natural, y es poco probable que sean reintegradas a la naturaleza. Como aquí se puede ver, el hombre a veces, al momento de contaminar, a veces destruye algunas especies y terminan muriendo de hambre o simplemente por falta de agua, ya que a veces termina ser contaminada. O al momento al hombre, cuando se le ocurre cazar a los animalitos en peligro de extinción. Número 6. El smog. Lo primero es comenzar definiendo que el smog, palabra poco habitual, la denominación smog proviene del inglés y es una palabra de smoke, que significa humo, y fog, que significa niebla. Recibe ese sobrenombre porque semeja una niebla sucia. No obstante, no es una nube de humo, sino que es una nube producida por la contaminación ambiental. Cuando se produce debido a los rayos del sol, la catalización de las partículas orgánicas volátiles de los óxidos de nitrógeno que eman los automóviles, se genera lo que se conoce como smog fotoquímico. Los automóviles se generan, que se conoce como smog fotoquímico. Esto deriva en la formación de nitrato de peroxialilo
y de ozono, que provoca la irritación del sistema respiratorio y las molestias en los ojos. El smog se genera en las ciudades donde circulan muchos vehículos a motor, donde existe una intensa actividad industrial, ya que estos factores generan contaminación atmosférica. El fenómeno se intensifica en los días soleados y calurosos debido a que las capas superiores del aire se vuelvan más gruesas. Eso es todo, querida profesora. Muchas gracias al escuchar esta exposición.